Este video tiene un fin exclusivamente cultural e informativo. Las celebraciones y festividades mencionadas forman parte de tradiciones locales de distintos países y contextos históricos. En ningún caso se busca promover, incentivar ni normalizar prácticas que puedan resultar peligrosas, ilegales o contrarias a la ética actual. Las fiestas no significan lo mismo en todas las culturas. Lo que para algunos es tradición, para otros puede parecer extraño o incluso perturbador. En este iceberg, iremos descendiendo y explorando distintas celebraciones alrededor del mundo, que aún se practican hoy en día, analizando qué ocurre en ellas, la razón por la que existen, y por qué resultan tan extrañas fuera de su contexto. Comencemos. La tomatina se celebra cada año en Buñol, un pequeño pueblo de España. Durante el evento, miles de personas se lanzan tomates entre sí durante aproximadamente una hora, hasta cubrir por completo las calles del pueblo. La fiesta se originó de forma espontánea en la década de 1940, y con el tiempo, se institucionalizó como un evento turístico internacional. Los tomates utilizados no son aptos para el consumo y se cultivan específicamente para este fin. Lo que resulta extraño para muchos es la escala del evento, toneladas de comida desperdiciadas deliberadamente, convertidas en una batalla colectiva sin otro objetivo que la experiencia en sí. Para quienes participan es diversión, para quienes lo ven desde fuera, una celebración difícil de justificar. La batalla de vino de Haro se celebra cada año en La Rioja, España, y consiste en un enfrentamiento colectivo en el que los participantes se lanzan vino tinto hasta quedar completamente empapados. La celebración tiene su origen en una romería de carácter religioso, aunque con el paso del tiempo ese significado quedó en segundo plano. Durante el evento se lanzan aproximadamente entre 30.000 y 40.000 litros de vino, utilizando cubos, botellas y mangueras improvisadas. La única norma real es que los participantes vistan de blanco y lleven el pañuelo rojo tradicional, de modo que el vino tiña la ropa de color morado y el efecto visual sea total. La particularidad de esta fiesta está en el uso masivo de vino como elemento central de un juego colectivo, que transforma por completo el entorno durante la celebración. El Oktoberfest es una de las fiestas más conocidas del mundo y se celebra cada año en Múnich, Alemania. Su eje principal es el consumo masivo de cerveza, acompañado de música tradicional, comida y vestimenta típica bávara. El festival se originó en el siglo XIX como una celebración popular, pero con el tiempo se transformó en un evento de escala internacional. Durante el Oktoberfest, se consumen millones de litros de cerveza en pocos días, lo que provoca escenas habituales de embriaguez extrema, desmayos y una fuerte presión sobre los servicios médicos. En Alemania existe incluso el término Bierleichen, que se traduce como cadáver de cerveza, utilizado para describir a las personas que quedan inconscientes del exceso de alcohol durante la fiesta. El Carnaval de Ivrea, en Italia, es conocido por su famosa batalla de naranjas, considerada una de las más grandes y violentas del mundo. Durante varios días, miles de personas se dividen en equipos y se lanzan toneladas de naranjas por las calles del pueblo, recreando simbólicamente una revuelta popular contra la tiranía medieval. Algunos participantes lanzan las naranjas a pie, mientras que otros lo hacen desde carros protegidos, lo que genera un enfrentamiento desigual y caótico. Cada año se utilizan cientos de toneladas de naranjas, que terminan aplastadas en el suelo, cubriendo la ciudad de pulpa y jugo. Si asistes como turista y no quieres convertirte en el blanco de un naranjazo, debes llevar el berreto frigio, un gorro rojo con forma de saco que indica que apoyas la rebelión de manera simbólica, pero que no participas activamente en el combate, por lo que en teoría no deberían lanzarte nada. El Día de la Marmota es una celebración popular en Estados Unidos y Canadá que se realiza cada 2 de febrero. La tradición consiste en observar el comportamiento de una marmota al salir de su madriguera, para predecir cuánto durará el invierno. Según la creencia, si el animal ve su sombra debido a un día soleado, regresará a su madriguera y el invierno se extenderá por 6 semanas más. Si no la ve, se interpreta como una llegada temprana de la primavera. El evento más famoso ocurre en Pensilvania, donde la marmota Phil es presentada ante multitudes y medios de comunicación. Phil es custodiado por un grupo de dignatarios locales que visten trajes de gala y sombreros de copa, quienes afirman hablar marmotés y ser los encargados de traducir el supuesto mensaje del animal. Aunque hoy se vive como un espectáculo turístico y mediático,
la celebración tiene raíces en antiguas tradiciones europeas, relacionadas con la observación de animales y ciclos estacionales. El entierro de la sardina es una festividad que se celebra en varias ciudades de España, especialmente al final del carnaval. El acto central consiste en un desfile fúnebre paródico donde se pasea una sardina gigante, que puede ser de cartón, madera o incluso una figura articulada. Durante la procesión, los participantes suelen ir vestidos de luto exagerado, llorando de forma teatral, como si asistieran a un funeral real. Al finalizar, la sardina es quemada o enterrada simbólicamente. En la tradición, este pez representa los vicios, el libertinaje y la carne, entendida como los placeres del carnaval. Al destruirla, se busca purificar los excesos colectivos, para dar paso al tiempo de ayuno y abstinencia de la Cuaresma. Los barriletes gigantes de Zumpango se celebran cada 1 de noviembre en Guatemala, coincidiendo con el Día de Todos los Santos. Durante la festividad, comunidades enteras construyen enormes barriletes de papel de colores que pueden alcanzar varios metros de diámetro, decorados con símbolos mayas, mensajes sociales y homenajes a los muertos. Estos barriletes no son solo decorativos, según la tradición, al elevarlos se crea un vínculo entre el mundo de los vivos y el de los difuntos, permitiendo que los mensajes lleguen al más allá y que los espíritus regresen en paz. Se dice que si un barrilete cae al suelo de forma abrupta, es una señal de que los espíritus no están contentos o que la comunicación se ha cortado, por lo que el proceso de elevarlos es tomado con mucha concentración y respeto. El Festival del Barro de Boryong se celebra cada verano en la ciudad de Boryong, en Corea del Sur. Comenzó en 1998 como una campaña de marketing para promocionar los cosméticos de barro locales, ricos en minerales como germanio y bentonita. Con el tiempo, la estrategia funcionó tan bien que el evento creció hasta convertirse en un festival masivo. Hoy es el Festival de Corea del Sur con mayor presencia de turistas extranjeros, superando en muchas ediciones los 2 millones de visitantes. Durante el evento, los asistentes se cubren completamente de barro, participan en luchas, se lanzan por toboganes embarrados y se sumergen en piscinas de lodo. Una de las dinámicas más llamativas es el Mud Prison, donde las personas que no están lo suficientemente manchadas son encerradas en una jaula y bañadas en lodo por el resto del público. A diferencia de otras celebraciones similares, aquí el desperdicio tiene una justificación estética y de salud, siendo beneficioso para la piel, convirtiendo el caos en una experiencia promocionada como saludable. El Festival de Pikachu se celebra en distintas ciudades de Japón, especialmente en Yokohama, y gira alrededor del personaje más famoso de Pokémon. Durante el evento, cientos, e incluso miles de personas se disfrazan de Pikachu y participan en desfiles, coreografías sincronizadas y presentaciones públicas, todas protagonizadas por la misma figura amarilla. Uno de los momentos más populares es el llamado Splash Show, donde los Pikachus bailan mientras lanzan enormes chorros de agua al público, una actividad pensada para aliviar el intenso calor del verano japonés. Lo llamativo de esta celebración no es solo la cantidad de participantes, sino la estética uniforme. Ver multitudes enteras moviéndose al mismo ritmo y vestidas exactamente igual genera una imagen que para muchos resulta surrealista. Aunque parece solo un evento promocional, el festival refleja la fuerte cultura de las mascotas en Japón, donde personajes ficticios pueden convertirse en símbolos capaces de movilizar multitudes. El Changchaoboom Festival, celebrado en Hong Kong, tiene su origen en antiguos rituales para alejar epidemias y espíritus malignos. El evento más conocido ocurre de noche, la Boom Scrambling Competition, donde los escaladores tienen solo 3 minutos para subir torres de hasta 14 metros y recolectar bollos blancos llamados ping-pong bands, siendo los que están en la parte superior los que otorgan más puntos. La prueba fue prohibida durante décadas luego del colapso de una torre en 1978, que dejó alrededor de 100 personas heridas, pero se retomó en 2005. Esta vez con torres de metal y arneses de seguridad. Otro elemento central del festival es el Q-Sick, donde niños disfrazados de deidades o figuras históricas y políticas parecen flotar sobre la multitud, sostenidos por estructuras metálicas ocultas. El Adaka Matsuri es un festival tradicional japonés que se celebra en distintas regiones del país, siendo el más conocido el de Okayama. Durante el evento,
Miles de hombres participan vistiendo únicamente un fundosí, una prenda tradicional similar a un taparrabos, a pesar del frío intenso del invierno. El momento central ocurre cuando los participantes se aglomeran violentamente para capturar objetos sagrados lanzados por un sacerdote. Se cree que quien los consiga atraerá buena suerte durante todo el año. La celebración incluye empujones, caídas y forcejeos extremos, lo que provoca frecuentes lesiones menores. En febrero de 2024, por primera vez en más de 1250 años, se permitió oficialmente la participación de un grupo de mujeres. Ellas no toman parte en la lucha física por los objetos sagrados, y participan vestidas con túnicas, marcando un cambio histórico dentro de una tradición altamente conservadora. El Takanakui es una festividad que se celebra cada 25 de diciembre en distintas comunidades de la sierra peruana, especialmente en Chumbivilcas, Cusco. Durante el evento, los participantes se enfrentan en peleas físicas públicas, generalmente organizadas entre hombres, aunque las mujeres también participan en algunas localidades. En las confrontaciones, los contendientes se golpean mientras el público observa, aplicando reglas locales y mediadores para evitar lesiones graves. El objetivo de estas peleas no es el daño personal, sino una forma de justicia comunitaria que permite la resolución de conflictos y limpieza de rencores acumulados durante el año, permitiendo que las relaciones dentro de la comunidad se renueven. El Festival de los Fantasmas Hambrientos se celebra cada año en China, especialmente durante el séptimo mes lunar, conocido como el mes de los fantasmas. Durante este periodo, se cree que los espíritus de los muertos regresan al mundo de los vivos, y la gente realiza ofrendas de comida, incienso y papel moneda para aplacarlos y asegurar su protección. En lugares como Singapur o Malasia, se instalan escenarios llamados Hetai, donde se realizan óperas y conciertos para entretener a los espíritus. Un detalle inquietante es que la primera fila de asientos siempre se deja vacía, reservada exclusivamente para los invitados invisibles. Sumado a esto, los creyentes evitan nadar, mudarse, casarse o colgar ropa afuera por superstición. El Monkey Buffet Festival, celebrado en Lopburi, Tailandia, está dedicado exclusivamente a los miles de monos que habitan la zona. Durante el evento, se colocan enormes mesas y estructuras llenas de frutas, verduras, dulces y bebidas, formando un verdadero banquete pensado solo para los primates. Los monos invaden las calles, trepan edificios y se apropian de la comida sin ningún tipo de control, mientras los turistas observan y graban la escena. Esto da pie a situaciones como robos de comida, enfrentamientos entre monos y ataques ocasionales a personas. En años recientes, la situación ha escalado más allá del festival. Debido al crecimiento de la población con más de 3.500 monos, se han reportado guerras de bandas de monos que bloquean calles y obligan a comercios a cerrar o protegerse con rejas. Esto ha llevado a las autoridades a iniciar campañas de esterilización masiva para intentar recuperar el control de la ciudad. Los encierros, celebrados especialmente en Pamplona durante los Sanfermines, consisten en correr delante de toros por calles cerradas hasta llegar a la Plaza de Toros. El recorrido es de 875 metros, y un encierro limpio suele durar entre 2 y 3 minutos. Los participantes, vistiendo ropa blanca y pañuelo rojo, deben mantener la atención constante, ya que un descuido puede causar lesiones graves o incluso la muerte. De hecho, desde que existen registros oficiales en 1910, han muerto alrededor de 16 personas. La precisión del evento se marca mediante 4 cohetes. El primero indica que los recintos se han abierto, el segundo que todos los toros están en la calle, el tercero que han entrado en la plaza, y el cuarto que ya están en los recintos de la plaza y el encierro ha terminado. El Onbashira es un festival que se celebra cada 6 años en Nagano, Japón, y significa los pilares sagrados, siendo uno de los eventos más peligrosos del país. Su objetivo es reemplazar los 16 troncos que rodean los santuarios de Suba Taisa y purificar a la comunidad mediante la fuerza y el coraje demostrados durante la actividad. El evento se divide en 2 partes. La primera es Yamadashi, donde los troncos se transportan desde la montaña descendiendo por pendientes peligrosas. Y la segunda es Atobiki, el desfile y levantamiento de los troncos en los templos.
Los abetos pueden pesar hasta 12 toneladas y medir 16 metros, y no se utilizan frenos ni maquinaria moderna, solo cuerdas de cáñamo y fuerza humana. A diferencia de otros festivales donde el peligro es solo teatral, aquí los accidentes graves y las muertes ocurren de verdad, combinando tradición, devoción y riesgo extremo. El Kanamara Matsuri, conocido como el Festival del Nepe de Hierro, se celebra cada primavera en Kawasaki, Japón, y se remonta al periodo Edo. En sus orígenes, las trabajadoras acudían al santuario para pedir protección contra enfermedades y éxito en sus negocios. Durante el festival, se realizan procesiones con nepes gigantes de madera y metal, siendo el más famoso el falo rosado, conocido como Elizabeth Mikosi. La temática se extiende a toda la celebración. Se venden piruletas y dulces con formas peculiares, así como comida callejera, incluyendo salchichas, helados e incluso rábanos tallados a mano. Aunque para los locales combina tradición religiosa, humor y educación, para los visitantes extranjeros resulta una de las festividades más chocantes debido a la presencia explícita de símbolos sexuales en el espacio público. El Festival del Llanto de Bebés, conocido como Nakisumo, se celebra en distintos templos de Japón. Este consiste en provocar deliberadamente el llanto de bebés durante una especie de ritual competitivo. Luchadores de sumo sostienen a los bebés frente a frente e intentan hacerlos llorar mediante gestos, miradas o sonidos, ya que la tradición se basa en el proverbio japonés Naku Kao wa Sodatsu, que significa el niño que llora crece rápido. Se cree que llorar con fuerza atrae buena salud y ahuyenta a los malos espíritus. Si el bebé no llora de inmediato, los ayudantes pueden recurrir a máscaras tradicionales de Tengu, demonios con forma de ave, para intensificar la reacción. El Abheyyaa es un festival que se celebra cada año en las Islas Shetland, en Escocia, inspirado en la herencia vikinga de la región. Durante la noche, cientos de participantes marchan en procesión con antorchas encendidas hasta llegar a un dragkar, que es un barco de guerra vikingo, construido artesanalmente desde cero cada año. La figura central es el Weise Jarl, líder elegido tras años en el comité, quien representa a un personaje de las sagas nórdicas y encabeza el desfile junto al Jarl Squad, el único grupo que viste trajes vikingos elaborados con hachas y escudos. El resto, conocidos como Weises, suelen usar disfraces satíricos o temáticos. El punto culminante ocurre cuando casi 1000 antorchas son lanzadas al mismo tiempo para incendiar el barco, creando una escena visualmente potente de fuego colectivo y canto tradicional que combina identidad histórica y espectáculo masivo. El colacho es una tradición que se celebra desde el siglo XVII en Murcia, España, durante la festividad del Corpus Christi. En el ritual, un hombre disfrazado de demonio, con una botarga de colores chillones y máscara grotesca, recorre el pueblo acompañado por el atabalero, que marca el ritmo con un tambor. Mientras corre, agita una fusta de crin de caballo y fustiga simbólicamente a los jóvenes que lo provocan, representando la lucha entre el bien y el mal. Luego salta sobre nacidos ese año, entre 50 y 100 cada edición, que son colocados sobre colchones decorados con flores y mantas finas en plena calle. El acto simboliza la purificación del pecado original y la protección contra enfermedades y malos espíritus. Tras el salto, el sacerdote bendice a los niños con agua bendita y pétalos de rosa, cerrando un ritual que mezcla fe, tradición y una imagen que parece sacada de una película medieval. Thaipusam, celebrada en Malasia, Singapur e India, en honor al dios Murugan, tiene como símbolo central al Kavadi, que significa carga y representa el peso de los pecados o las promesas del devoto. Algunos llevan estructuras gigantes decoradas con plumas de pavo real o cargan ollas de leche, pero los más extremos se insertan ganchos en la espalda para arrastrar carros pesados o sostener enormes armazones metálicos. Muchos se perforan la lengua y las mejillas con lanzas llamadas bel, renunciando simbólicamente al habla para concentrarse en la deidad. Lo más intrigante es que, tras 48 días de ayuno, abstinencia y disciplina, entran en un trance llamado Arul Baak al ritmo de tambores y cánticos de bel, lo que, según la tradición, reduce el dolor y el sangrado, sellado con ceniza sagrada. El epicentro es Batu Caves, en Malasia,
donde miles suben 272 escalones bajo un calor sofocante hacia el templo custodiado por la estatua dorada de Murugan de 42 metros. El Krampusnacht se celebra cada 5 de diciembre en Austria y en algunas regiones de Alemania y Suiza. Durante la noche, personas disfrazadas de Krampus, criaturas demoníacas con cuernos y piel de animal, recorren las calles azotando o asustando a quienes se cruzan en su camino. El Krampus es la antítesis de San Nicolás, mientras el santo recompensa a los niños buenos, el Krampus castiga a los desobedientes. Los disfraces incluyen máscaras terroríficas, cadenas y cencerros, y los participantes a menudo gritan, persiguen a transeúntes y provocan caos controlado en plazas y calles. Lo que resulta inquietante es la normalización del miedo, ya que adultos y niños observan cómo figuras demoníacas aterran a la gente, convirtiendo el horror en un espectáculo cultural y tradicionalmente esperado. En el pequeño pueblo gallego de Asneves, se celebra una de las procesiones más impactantes de Europa, las fiestas de Santa Marta de Ribarteme. Cada año, los llamados ofrecidos, que son personas que sobrevivieron a accidentes graves o enfermedades terminales, cumplen la promesa que le hicieron a la Santa Marta, que si se salvaban, la acompañarían dentro de un ataúd durante la procesión. Los féretros, cargados por familiares y amigos, recorren el cementerio junto a la imagen de Santa Marta, patrona de los casos imposibles. Lo que más desconcierta es el contraste sensorial, ya que suenan cantos religiosos y campanas fúnebres, pero también gaitas, música festiva y puestos que venden pulpo y vino. Bajo el calor del verano, algunos muertos vivos se cubren con paraguas o velos dentro del ataúd para evitar la insolación mientras la multitud los observa. En la región de Tanah Toraja, en Indonesia, existe un ritual llamado Manene, que literalmente significa cuidar a los ancestros. Cada pocos años, las familias desentierran a sus familiares fallecidos, limpian cuidadosamente los cuerpos, les cambian la ropa y los exhiben durante varios días. No se trata de una exhumación forense, sino de un acto familiar y comunitario. En la cosmovisión toraja, la muerte no es un final inmediato, sino una transición prolongada. Los difuntos siguen formando parte activa de la familia. Por eso se les habla, se les toma fotografías y se les pasea por el pueblo. Para muchos visitantes resulta perturbador ver cadáveres momificados sostenidos como si aún estuvieran vivos, pero dentro de esta cultura es un gesto de respeto, memoria y continuidad entre generaciones. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, que me ayudará a seguir trayendo contenido. Y si tienes alguna sugerencia de un iceberg o video que quieras ver, déjamela en los comentarios, que los estaré leyendo todos. Hasta la próxima.